Un saludo a todas las personas que están viendo el video. En este voy a presentar algunas nociones y conceptos básicos de funciones. Primero que todo, una función f definida de a en b, así se lee esta expresión, es una relación que hace corresponder a cada elemento x del conjunto A con un único elemento y del conjunto B. De otro modo, para que una relación entre dos conjuntos A y B sea una función, debe suceder cada una de las siguientes proposiciones, que son tres. La primera es que tanto A como B deben ser dos conjuntos no vacíos. La segunda es que todo elemento de A debe estar relacionado con algún elemento de B. Y la tercera es que ningún elemento de A puede asociarse a más de un elemento de B. Veamos la siguiente imagen. Aquí nosotros vemos básicamente que tenemos dos conjuntos, fíjese, un conjunto A y un conjunto B. Vea que esta relación, aquí en el conjunto A y en el conjunto B, en esta relación cumplen estas tres propiedades. ¿Por qué? Porque fíjese que la primera nos dice que tanto A como B deben ser no vacíos. Es decir, que los dos conjuntos deben tener elementos. Y fíjese que el conjunto A tiene a x1, x2, x3, tiene elementos. Igual el conjunto B tiene elementos, y1, y2, y3, y4 y y5. Ahora veamos que también satisfacen la segunda propiedad. Dice que todo elemento de A debe estar relacionado con algún elemento de B. Fíjese, en efecto, x1 está relacionado con algún elemento de acá, de B, claro que sí. El x1, fíjese que esta línea de acá me indica que el x1 va a estar relacionado con el y2. ¿Por qué? Porque véale la línea ahí, es decir, que está relacionado. El x2 también está relacionado con el y5, siguiéndole la flechita, ¿verdad? El x3 está relacionado con el y1 y el x4 está relacionado con el y2. Entonces fíjese que cumple las tres propiedades. Por tanto, esta relación que se representa en este diagrama sí es una función. Veamos otro ejemplo más. En el siguiente, de nuevo tenemos dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B. Y ambos, y esta relación completa cumple las tres propiedades que se enunciaron anteriormente. Fíjese, la primera propiedad es que tanto el conjunto A como el conjunto B deben de tener elementos. Fíjese que A tiene x1, x2, x3 hasta x4 y el B también tiene elementos, es decir, que son conjuntos no vacíos. La segunda propiedad dice que todo elemento de A está relacionado con algún elemento de B. Entonces, todos los elementos de A, o sea, el x1, el x2, x3, x4 deben estar relacionados. Fíjese que el x1 está relacionado con el y1 en este caso. El x2 está relacionado también con el y1, pero está relacionado. El x3 está relacionado con el y5. El x4 está relacionado también con alguien en el conjunto B. Muy bien, formas de representar una función. Bueno, básicamente tenemos cuatro formas de representar una función. La que acabamos de ver es básicamente el diagrama de Venn, en el cual consiste en dos conjuntos en forma ovalada y se representan los elementos dentro del conjunto A y elementos dentro del conjunto B, siempre relacionados con una línea, tal y como lo presentamos en los ejemplos anteriores. Luego, una segunda forma de representar funciones es por medio de tablas de valores, por ejemplo, como la que tenemos acá. Fíjese que en esta tenemos valores de x, o sea, fíjese que la primera fila son valores de x, x1, x2, x3, x4 hasta el x5. Y la segunda fila son valores de y, y1, y2, y3, y2, y3, o sea, no importa aquí la numeración, ¿verdad? Y1, un Y1, un Y3, un Y2, un Y3. Aquí lo que realmente interesa es que la primera fila sean de valores que sean X. Mientras que la segunda fila lo que interesa es que sean valores Y. Muy bien. Es importante notar acá, ¿verdad?, que la primera fila, que son X, estos por lo general representan al conjunto A, ¿verdad? O sea, quiere decir que toda la primera línea son valores que uno debería escribir aquí en un diagrama de Venn en el conjunto A. Mientras que la segunda fila
son valores que uno normalmente representa en el segundo conjunto. Muy bien. La tercera forma de representar una función es por medio de el gráfico. Y básicamente un gráfico es un conjunto de pares ordenados. Fíjese, aquí en la última línea, que es lo que nos interesa, fíjese que tenemos una X, o sea, una primera X con una primera Y. Quiere decir que este X está relacionado con esta Y. De igual manera, ¿verdad? Aquí tenemos que esta segunda X estaría relacionado con esta Y, ¿verdad? Tal y como aparece aquí, fíjese. El X1 está relacionado con el Y1. Entonces vea que yo lo escribí como un gráfico, X1 con el Y1. Este X2 estaría relacionado con el Y1. Entonces este X2 está relacionado con el Y1. El X3 va con el Y3. Entonces vea que lo escribí como un par ordenado, X3 con el Y3 en un par ordenado. El X4 con el Y2, el X5 con el Y3. Muy bien. La cuarta forma de representar una función es por medio de la gráfica. Esta es la que se hace en un sistema de coordenadas, XY. Muy bien. Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice, determine cuáles de las siguientes relaciones son funciones y si no lo son, justifique. Entonces en este ejemplo vamos a poner ese diagrama de Venn que aparece en pantalla y vamos a determinar si esta es o no es una función. Entonces tenemos que recordar las tres propiedades básicas que vimos al comienzo de esta presentación de lo que es una función. Entonces leamos el recordatorio. Dice que para que la relación sea función debe cumplir que 1. Que tanto A como B deben ser dos conjuntos no vacíos. 2. Que todo elemento de A debe estar relacionado con algún elemento de B. 3. Que ningún elemento de A puede asociarse a más de un elemento de B. Entonces vamos a analizar si este diagrama de Venn cumple lo que aparece acá en el recordatorio. Entonces, en el primer punto, tanto A como B deben ser dos conjuntos no vacíos, es decir, deben tener elementos. Y fíjese que en efecto, A tiene 2, 4, 5 elementos, de igual manera B. Entonces quiere decir que cumplen la propiedad 1. Entonces vamos a ver si cumplen la propiedad número 2. Dice que todo elemento de A debe estar relacionado con algún elemento de B. Entonces vamos a revisar cada uno de los elementos de A para ver si están relacionados. Entonces este primer elemento está relacionado con este primer elemento de B. El segundo está relacionado con algún elemento de B, claro. El tercer elemento de A está relacionado con algún elemento de B, claro que sí, está relacionado con el tercero también. El cuarto elemento de A está relacionado con algún elemento de B, por supuesto, también con el cuarto elemento de B. Y el quinto elemento de A está relacionado, por supuesto. Entonces quiere decir que el segundo punto sí se cumple. ¿Por qué? Porque todos los elementos de A están relacionados con alguno de B. Y vamos a revisar el tercer punto. Dice que ningún elemento de A puede asociarse a más de un elemento de B. Entonces hay que revisar que todos estos elementos solamente estén asociados con un elemento de B, es decir, que solo tengan una pareja. Entonces, este elemento que estoy señalando en el cursor, el primer elemento, ¿cuántas parejas tiene? Solamente tiene una, que sería esta primera, de B. Este segundo elemento de A, ¿solamente tiene una pareja? Por supuesto. Este tercero también solo tiene una pareja en B. Este cuarto solamente tiene una pareja. Este quinto también solamente tiene una pareja. Es decir, que este diagrama de Venn cumple con las tres proposiciones para que una relación sea una función. Entonces, por esa razón, podemos afirmar de que esta sí es una función. Vamos a analizar el siguiente ejercicio. Entonces vamos a ver si esta corresponde a una función. Entonces, para que corresponda a una función, debe cumplir los tres requisitos que están en azul. Entonces, el primer requisito es que tanto A como B tengan elementos, es decir, que sean no vacíos. A tiene elementos, claro que sí. B tiene elementos, por supuesto que tiene elementos. Entonces, el primer punto sí se cumple.
Vamos con el segundo. Dice que todo elemento de A debe estar relacionado con alguno de B. Entonces vamos a revisar todos los elementos de A para ver si están relacionados. Este primer elemento está relacionado, claro que sí, si uno sigue la línea está relacionado con con el tercero de B. Este segundo elemento está relacionado, claro, con este segundo en B. Este tercer elemento de A está relacionado, por supuesto, ahí siguiendo el cursor. El cuarto elemento está relacionado en A, por supuesto que sí. Entonces quiere decir que la segunda propiedad sí se cumple. ¿Por qué? Porque todos los elementos de A sí están relacionados. Vamos a ver si cumple la tercera. Dice que ningún elemento de A puede asociarse a más de un elemento de B. Es decir, que todos estos elementos solamente pueden asociarse a un elemento de B. Entonces vamos a ver. Este primer elemento de A está asociado solo con uno. Claro que sí, está asociado solo con este, está asociado con el tercero nada más. O sea, ¿cuántas parejas tiene el primero? Solamente una, que sería esta. Ahora, no hay que perder de vista, ¿verdad? Que este tercero de B sí tiene dos parejas, ¿verdad? Pero es el tercero de B el que tiene dos parejas. Dicho esto, el primer elemento de A solamente tiene una pareja, que sería este, el tercero de B. Muy bien. Entonces, por el momento se va cumpliendo la tercera propiedad. Ahora, este segundo elemento de A, ¿cuántas parejas tiene? En B, solamente una, esta. El tercer elemento, ¿cuántas parejas tiene en B? Solamente una, solamente tiene esta. Y el último elemento de B, que sería este, solamente tiene una pareja, que sería esta. Entonces, quiere decir que la tercera propiedad sí se cumple. Por tanto, todas las tres propiedades se cumplen en esta relación. Por ello es que podemos afirmar de que esta sí es una función. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Si vemos, en B el tercer elemento tiene dos parejas, ¿verdad? Pero resulta que la tercera propiedad me está diciendo que ningún elemento de A puede asociarse a más de un elemento de B. O sea, quiere decir que los elementos de A no pueden tener dos o más parejas, pero los elementos de B podría ser que sí, como por ejemplo aquí, ¿verdad? Este tercer elemento está asociado con 2. Muy bien. E incluso fíjese que en B pueden sobrar elementos sin asociarse. Fíjese que la segunda propiedad me dice que todo elemento de A debe estar relacionado con algún elemento de B. Aquí se cumplió. Lo que puede suceder, ¿verdad?, es que algún elemento de B no se me asocia. Pero esto no representa un incumplimiento a las propiedades que están aquí en azul. Muy bien. Vamos con un tercer ejemplo. Entonces vamos a analizar si esta es o no es una función. Vemos la primera propiedad, dice que tanto A como B deben tener elementos. A tiene elementos, claro. B tiene elementos, por supuesto. Entonces quiere decir que son no vacíos. La primera propiedad se cumple. La segunda dice que todo elemento de A debe estar relacionado. Entonces pregunto, ¿ese primer elemento está relacionado? Por supuesto, el primer elemento está relacionado porque fíjese, está relacionado aquí con el segundo y con el tercero. El segundo elemento está relacionado, claro. El tercero está relacionado, sí. El cuarto elemento de A está relacionado, sí. Entonces quiere decir que la segunda propiedad cumple. Vamos a ver si cumple la tercera. Dice que ningún elemento de A puede asociarse a más de un elemento de B. Y vea que eso no se cumple. Porque la primera propiedad, porque el primer elemento está asociado con dos elementos de B. En ese caso quiere decir que no se cumple la tercera propiedad. Es decir, que no es función. ¿Por qué? Porque un elemento de X, en este caso el primer elemento, se asocia a dos elementos Y en B. Muy bien. Recuerden que cuando hablamos de X, por lo general a los elementos de A se les denomina X y a los elementos de B se les denomina Y. Muy bien. Vamos a continuar con otro ejemplo más. Ok, vamos a poner este de acá. Muy bien.
Entonces vamos a analizar si cumple las tres propiedades. Dice, la primera propiedad es que los dos conjuntos deben tener elementos. Tanto A como B tienen elementos, claro. Entonces la primera propiedad se cumple. La segunda propiedad dice que todos los elementos de A deben estar relacionados. ¿Este primer elemento está relacionado? Sí. ¿Este segundo elemento debe estar relacionado? Sí. ¿El tercer elemento está relacionado? Sí. ¿El cuarto elemento está relacionado? No. Entonces, con solo eso no se cumplió la propiedad 2, por tanto, es suficiente para decir que no es una función. Muy bien. Entonces, decimos que no es función porque hay un elemento x en A, o sea, este elementito que está en el conjunto A, que no está asociado a ningún elemento, es decir, que falló la propiedad 2. Fíjese que la tercera propiedad cumple, ¿verdad? Porque los que están asociados en A están asociados solamente a uno. Pero para que la relación sea función, debe cumplirse las tres propiedades simultáneamente. Muy bien, vamos con el siguiente ejemplo. Ese que está allí. Dice, entonces vamos a ver si pasa por las tres propiedades. La primera es que tanto A como B deben tener elementos. En efecto, tanto A como B tienen elementos. Ahora, la segunda propiedad es que todos los elementos de A están relacionados. Vemos, el primer elemento está relacionado, sí, pero ni el segundo ni el tercero están relacionados. Por esa razón falla la propiedad número 2. Vamos a ver si cumple la tercera. Ya sabemos que no es función, pero revisemos igual si cumple la tercera propiedad. Dice que ningún elemento de A puede asociarse a más de un elemento de B. Fíjese que este tampoco cumple. ¿Por qué? Porque hay un elemento de A que se relacionó con dos elementos de B. Fíjese, este cuarto elemento de A se relaciona con el segundo y el tercero de B. Eso no puede pasar, es decir que esta gráfica no cumple ni la segunda ni la tercera propiedad. Muy bien, entonces decimos que no es función porque hay elementos en A sin asociarse y hay un elemento en A que está asociado a dos elementos de B. En el siguiente ejercicio tenemos una tabla de valores. Fíjese que la primera fila corresponde a las X y la segunda fila corresponde a las Y. Y necesito saber si esto representa o no a una función. Entonces lo primero que yo voy a hacer es que esa tabla la voy a expresar como un diagrama de Venn. Entonces lo que voy a hacer es que grafico tanto el conjunto A como el conjunto B. Y voy a colocar los elementos de X, o sea, toda esta primera fila los voy a colocar en el conjunto A. Acuérdense que en el conjunto A se representan los elementos que llevan X. Entonces, en X tenemos este 2, entonces voy a ir escribiéndolo, el 2. Ahora, también en X tenemos este menos 1, entonces lo escribo también en el conjunto A. Tenemos luego el 4, ¿verdad? En la primera fila. Entonces ese lo voy a colocar igual en el conjunto A. Muy bien, ahí. En el segundo tenemos este 1, ¿verdad? En la fila de las X tenemos este 1, ahí donde tengo el cursor, lo escribo. Finalmente tenemos este 2 de acá, pero aquí hay que notar lo siguiente, que este 2 ya lo teníamos aquí de primero. Entonces no se debe volver a escribir. Ahora, en la fila de las Y, yo voy a colocar todos esos valores de Y aquí en el conjunto B, en el segundo conjunto. Entonces, el primer valor de Y es el menos 1. Lo voy a escribir. El segundo valor de Y es 4. Entonces lo escribo. El tercer valor de Y es 2. El cuarto valor de Y es 7. Y el último valor es 4, pero como ya lo teníamos acá, no se debe volver a escribir. Muy bien, entonces, siguiendo el orden de la tabla, dice que la X, que vale 2, está relacionado con el menos 1, con el valor de Y igual a menos 1.
Entonces básicamente voy a hacerle la línea ahí para indicar que están relacionados. Es decir, este 2 con ese menos 1, 2 con el menos 1 los voy relacionando con una línea. Luego dice que el menos 1, esta x que vale menos 1 está relacionado con la y que vale 4. Es decir, esto de acá, el valor de menos 1 está relacionado con el 4. Luego el 4 está relacionado con el 2, entonces le voy haciendo el valor allá, la línea, perdón. Luego el 1 con el 7, entonces le hago su respectiva línea. Y finalmente dice el 2 con el 4. Entonces quiere decir que este 2 de acá, que estaba repetido, lo relaciono con el 4 acá. Es decir, hago esta línea que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que he hecho hasta el momento? Que esta tabla de valores la representé en un diagrama de Venn. Y ahora sí, una vez que lo tengo como diagrama de Venn, voy a revisar si cumple las tres propiedades. Dice, tanto A como B, ¿tienen elementos? Por supuesto que tienen elementos. Por razones obvias, ¿no? La segunda propiedad dice que todos los elementos de A deben estar relacionados. Entonces, el 2 está relacionado, por supuesto que está relacionado con el menos 1 y el 4. El menos 1 está relacionado, sí. El 4 está relacionado, sí. El 1 está relacionado, sí. Entonces, la propiedad 2 la cumple. La propiedad 3 dice que ningún elemento de A puede asociarse con más de un elemento. Entonces, vea que eso ya no se cumple. ¿Por qué? Porque el primer elemento, que es 2, es un elemento de A, está relacionado con dos elementos de B. Entonces, por esa razón, es suficiente para decir que esta no es una función. ¿Por qué? Porque el 2, que es un elemento de A, se asocia a menos 1 y a menos 4 en B. Muy bien, o sea, no cumple la propiedad número 3. Muy bien. Vamos con la siguiente tabla de valores. Y de igual manera, lo que queremos ver es si esa tabla representa o no representa a una función. Entonces, lo que vamos a hacer análogamente es esta tabla representarla como un diagrama de Venn. Entonces, escribo los dos conjuntos. Recuerde que la fila de las x, o sea, los valores de los x, siempre se representan aquí en el primer conjunto A. Entonces, que eso implicaría, ¿verdad?, que en el conjunto A iría el menos 4, el menos 2, el 0, el 1 y el 3, tal y como aparece acá. De igual manera, recordar que si hay algún valor repetido en la columna de las x, este no se debe volver a escribir. De igual manera, la fila de las y se debe escribir aquí en el conjunto B, tal y como lo hago a continuación. Fíjese que el 1 y el menos 2 lo escribí acá, y después este 1 está repetido, no lo vuelvo a escribir, el 1 se vuelve a repetir, no lo vuelvo a escribir, el menos 2 se vuelve a repetir, no lo vuelvo a escribir. Y después lo que hago es relacionarlos siguiendo lo que indica la tabla. Dice que el menos 4 de x, o sea, este menos 4 está asociado con el 1, es decir, esa línea. Luego el menos 2 de x está relacionado con el menos 2 de y, es decir, esta línea. Luego el 0 en x está relacionado con el 1, o sea, esta de allí. El 1 de x está relacionado con el 1 de y, o sea, vamos a ver esta línea de allí. Luego el 3 de x con el menos 2 en y, o sea, esta línea de allí. ¿Qué es lo que deberemos de revisar ahora? Las tres propiedades. Entonces, la primera propiedad, tanto A como B tienen elementos, por supuesto. La segunda propiedad dice que todo elemento de A debe estar relacionado. Entonces, el menos 4 está relacionado, sí. El 2 está relacionado, sí, perdón, el menos 2 está relacionado, sí. El 0 está relacionado, por supuesto. Sigo la línea nada más. El 1 está relacionado, claro que sí. El 3 está relacionado, también. Entonces la propiedad 2 se cumple. Ahora lo que debemos revisar, la propiedad número 3, es que todos los elementos de A se relacionen solamente con un elemento de Y, perdón, con un elemento de B. Entonces, el 4, ¿cuántas parejas tiene el 4? Claro, solamente tiene una pareja.
que es el 1. Entonces quiere decir que va cumpliendo la propiedad 3. El 2, ¿cuántas parejas tiene el menos 2? Solamente una, que es este otro menos 2. El 0, ¿cuántas parejas tiene? Solamente una, que es esta, la primera de B, ¿verdad? O sea, el 1. El 1, ¿cuántas parejas tiene? Solamente una pareja. El 3, ¿cuántas parejas tiene? Solamente una, que sería el menos 2. Entonces quiere decir que la propiedad 3 sí cumple. Aquí es importante de nuevo recalcar que el menos 4 solamente tiene una pareja, que es el 1, ¿verdad? Lo que sucede es que este 1 de B es el que tiene 3 parejas a la vez. Fíjese, el 1 de B está relacionado con 3 elementos de A. Es decir, que este elemento de B tiene 3 parejitas, por decirlo de esa manera. Pero resulta que nos fijamos que el menos 4 solamente tiene una pareja, que es el 1. El 0 solamente tiene una pareja, que es 1. Y el 1 solamente tiene una pareja, que es 1. Pero este 1 sí tiene otras 3. En definitiva, se cumple la propiedad número 3. Entonces, al cumplirse las 3 propiedades, decimos que esta sí representa una función. Muy bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio con este gráfico. Tenemos este gráfico de acá y vamos a determinar si es o no es función. Recordemos que en el gráfico cada par ordenado es X y Y, o sea, el primer elemento es la X y la segunda la Y. El primer elemento es la X y la segunda la Y, y sucesivamente. Entonces vamos a colocar eso en un diagrama de Venn. Entonces escribimos todos los elementos de X. Fíjese, tenemos el 1, X, Y. Entonces las X serían esta X de acá, este 1, este 2, este 3 y este 4. O sea, recolecto las X de cada par ordenado. 1, 2, 3, 4. Las coloco en el conjunto A. Si están repetidas, recordemos que no se deben escribir. Y recolectamos las Y de cada par ordenado. Entonces, el menos 1, el menos 1, el menos 1, el menos 1. Fíjese que todas las Y de todos los pares ordenados están repetidos. Entonces, solo los escribimos una única vez. Y ahora lo que vamos a hacer es relacionarlos con una línea. Es decir, este 1, esta X que vale 1 debe estar relacionado con el Y que vale menos 1. Es decir, esta línea allí, el 1 con el menos 1. Luego, el 2 de X debe estar relacionado con el menos 1. Entonces, el 2 de X con el menos 1. Siguiendo, el 3 con el menos 1. El 4 con el menos 1. Es decir, este sería el diagrama de Venn. Debemos revisar si cumple las 3 propiedades. La primera, ¿tanto A como B tienen elementos? Sí. Vamos a la siguiente propiedad. Dice que todos los elementos de A están relacionados. ¿El 1 está relacionado? Sí. ¿El 2 está relacionado? Sí. ¿El 3 está relacionado? Sí. ¿El 4 está relacionado? Sí. Entonces la propiedad 2 cumple. Ahora, venimos a la tercera propiedad, que dice que ningún elemento de A puede relacionarse con más de un elemento de B. Entonces, ¿cuántas parejas tiene este 1? Este 1 en A solamente tiene una pareja, que sería el menos 1. ¿Cuántas parejas tiene ese 2? Solamente está relacionado con el menos 1, o sea, solamente tiene una pareja. ¿Cuántas parejas tiene el 3? Solamente una, que es el mismo menos 1. ¿Cuántas parejas tiene el 4? Solamente una, que es el menos 1. Es decir, que la tercera propiedad cumple. ¿Por qué? Porque todos estos elementillos de A solamente tienen una pareja. Que sea la misma es otro cuento, pero todos solamente tienen una pareja. Aquí lo que sucede es que el menos 1 sí tiene varias parejas, ¿verdad? Pero el 1 solamente tiene una pareja, el 2 solamente tiene una, y sucesivamente. Muy bien, entonces quiere decir que esta sí cumple todas las propiedades. Por tanto, esta sí es una función. Vamos con otro ejercicio más. Y tenemos este gráfico de acá. Entonces vamos de igual manera a representarlo en un diagrama de Venn.
Muy bien, entonces, recordemos que cada uno de estos pares ordenados es un XY, XY y sucesivamente. Entonces vamos a recolectar todas las X de todos los pares ordenados. Entonces tomamos este 1, luego este 1, luego este 1, este 1 quiere decir que en todos los pares ordenados la X vale 1. Entonces solamente voy a escribirla una única vez, sin repetirla. Muy bien. Ahora vamos a recolectar las Y's de cada par ordenado. Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, es decir, las Y's de cada par ordenado es 1, 2, 3 y 4. Y después vamos a relacionarlas. Dice que el 1 en X va con el 1 en Y, es decir, esto. El 1 en X va con el 2 en Y, es decir, eso. De igual manera, el 1 va con el 3 y el 1 va con el 4. Tenemos ese diagrama de Venn y vamos a revisar las tres propiedades. Tanto A como B tienen elementos, sí, la primera propiedad se cumple. La segunda, todo elemento de A debe estar relacionado. Este 1 está relacionado, sí, entonces la segunda propiedad cumple. O sea, todos los elementos de A están relacionados. Vamos con la tercera propiedad. Dice que los elementos de A no pueden estar relacionados a más de un elemento. Y eso es donde falla. ¿Por qué? Porque este elemento de A tiene 4 parejas a la vez. Y es un elemento de A que está relacionado con 4 parejas a la vez. Por tanto, implicaría que no se cumple la tercera propiedad y no sería una función. ¿Verdad? Entonces no es función porque el elemento de A se asocia a más de un elemento de B. Muy bien. Muy bien, vamos a ver conceptos básicos de funciones. El primero es dominio. En una función al conjunto de salida, es decir, al conjunto A que hemos estado llamándolo así, este conjunto se le llama dominio. Muy bien, el codominio es el conjunto de llegada, es el conjunto que le hemos estado llamando B. Muy bien, ¿qué son las preimágenes? Son los elementos del dominio, o sea, todos esos elementos del conjunto A es a lo que le vamos a llamar preimágenes y normalmente se les representa con la letra X. Los elementos del codominio son todos los elementos que están en el conjunto de llegada, o sea, todos los elementillos del segundo conjunto B. A estos se les suele representar con una letra Y. ¿Qué son las imágenes? Las imágenes son los elementos del codominio, o sea, los elementos de B que están asociados a algún elemento del dominio. ¿Ok? Y vamos a ver otro concepto, sería el de rango ámbito. Este es el conjunto de todas las imágenes. Por último, el concepto de criterio. El criterio es una ley que permite relacionar una preimagen con su respectiva imagen. Vamos a ver el siguiente diagrama. Fíjese que tenemos igual el conjunto A. El conjunto A, vea que tiene elementos x1, x2, x3, x4, x5. Bueno, cada uno de estos elementillos de ahí, del conjunto A, se les denomina preimágenes, es decir, que el x1 es una preimagen, el x2 es una preimagen y sucesivamente. Muy bien, a todas esas preimágenes, es decir, a todas esas x en su conjunto, es a lo que se le llama dominio, es decir, que el dominio son todas las x que están allí, o sea, son todas las preimágenes, o sea, es todo el conjunto A al que yo le voy a llamar dominio. En este caso, podemos decir que el dominio de f, eso significa esta d y esta f pequeñita, el dominio de f sería x1, x2, x3, x4, x5, o sea, todas las x. Ese es el dominio, todo el conjunto. Todas juntas conforman el dominio. Por separado, esa x1, esa x2, esa x3, cada uno por separado, se les llama preimagen. Muy bien. Ahora vamos con las imágenes. Muy bien, las imágenes, los elementos del codominio. Los elementos del codominio son todos los elementos del conjunto B. Es decir, el Y1,
es un elemento del codominio, el Y2 es un elemento del codominio, igual que el Y3, el Y5. Todos en su conjunto se les denomina codominio, tal y como está allí. Ahora, hay que hacer una salvedad. Uno podría decir que Y1, por ejemplo, es un elemento del codominio, pero como Y1 tiene pareja, o sea, tiene una X, está asociado con una X, ¿verdad? Este Y1, se dice que también es una imagen. El Y2 también es un elemento del codominio, pero como también está asociado con alguna X, o sea, tiene pareja, también además de elemento del codominio, se le dice que es una imagen. ¿Qué pasa con el Y5? El Y5 es un elemento del codominio, pero como no está asociado, o sea, no tiene pareja en el primer conjunto, no tiene pareja, entonces simplemente se queda como un elemento del codominio. No se le puede llamar imagen. Muy bien. En este caso, el codominio sería Y1, Y2, Y3 y Y5. Y cada uno de estos elementitos por separado se les denomina elementos del codominio. Ahora, si todos estos desde el Y1 hasta el Y5 son elementos del codominio, los que estén ocupados, o sea, los que estén emparejados con algún elemento en X, se llaman imágenes. Muy bien, tal y como yo se los presento en este momento, ¿verdad? Muy bien, ¿qué sería entonces el ámbito? El ámbito sería este conjunto, o sea, sería el conjunto de todas las imágenes, es decir, que el ámbito sería la unión de todas esas imágenes, o sea, el Y1 con el Y2 y el Y3, o sea, todos los elementos de B que tengan una pareja o que estén asociados es a lo que se le llama ámbito o rango de la función. Muy bien. Muy bien, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice, considere f definida desde el conjunto menos 2, menos 1, 0 hasta r, tal que f de x es igual a 2x más 1. Y dice que grafique dicha función. Bueno, primero que todo, cuando se dice f, esos dos puntos uno lo lee como definida, o sea, la función definida desde este conjunto hasta el otro conjunto. Entonces, básicamente es que la función tiene este dominio, véalo aquí, este vendría a ser el conjunto A, viene la flechita y después viene otro conjunto que este vendría a ser el codominio. O sea, este es el dominio y este de acá es el codominio. Ahora, esta fórmula, esta ecuación que está acá es a lo que se le llama el criterio de la función. Entonces, vamos a resolver este ejercicio. Muy bien, bueno, primero que todo voy a realizar un diagrama de Venn. Así grande, entonces recordemos, el primer conjunto que se me está dando acá siempre es así, f definida, se me da el conjunto A y después el conjunto B que sería R. Entonces lo primero que yo voy a hacer es que voy a escribir el conjunto A, o sea el menos 2, el menos 1 y el 0, los voy a escribir acá en el diagrama de Venn. Menos 2, menos 1, 0, los voy escribiendo. Ok, bueno, pero antes voy a escribir el criterio, o sea, esta formulita de acá la voy a escribir allí. Y posteriormente escribo todo el dominio en el conjunto A. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya sabemos que en el dominio, todos estos valores que yo logre poner en el dominio son valores X. Y todos estos valores están relacionados con una Y del otro lado. Entonces, yo lo que necesito saber es, este menos 2, ¿cuál es su pareja? Este menos 1, ¿cuál es su pareja? O sea, ¿cuál es su Y? Este 0, si es una X, yo necesito saber cuál es su correspondiente pareja Y. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo lo voy a hacer con esta fórmula de acá, que es a lo que se le llama un criterio.
este criterio es una ley, es decir, este criterio es el que me va a decir a mí a quién yo tengo que asociarle ese menos 2. ¿Cuál va a ser la pareja de ese menos 1? ¿Cuál va a ser la pareja de ese 0? Entonces, ese criterio se lee f de x igual 2x más 1. Siempre lo vamos a leer ahí. Repito, f de x igual 2x más 1. Entonces, ¿qué es lo que hace el criterio de nuevo? Lo que hace es decirme cuál va a ser la y o la pareja de menos 2, la pareja de menos 1 y la pareja de 0. Es importante recalcar que este criterio siempre va a cambiar. En este caso es 2x más 1. En otro caso puede ser otro criterio totalmente diferente, o sea, otras letras, otros valores de x sucesivamente. Entonces, lo primero que yo voy a hacer para encontrarle la pareja a menos 2 es que yo voy a agarrar ese menos 2 y lo voy a sustituir en x, tal y como estoy presentando aquí en este momento. Entonces fíjese que este menos 2 lo voy a sustituir ahí en el valor de la x del siguiente modo. Entonces fíjese que yo lo que voy a hacer es que la x la voy a quitar y voy a poner este menos 2 de acá, este menos 2 en un paréntesis. ¿Ok? Y esto vamos a resolverlo con la calculadora. Entonces, ¿qué es lo que hice? Quité la x y pongo este menos 2 en un paréntesis. Recuerde que entre el 2 y la x hay un por, entonces siempre lo voy a respetar a la hora de que sustituya. Entonces solamente voy a meter este 2. Entonces voy a escribir 2 por, hago el paréntesis, escribo menos 2, cierro allí, luego pongo el más 1, aprieto la tecla igual y resulta que eso me da menos 3. Entonces voy escribiéndolo en de la siguiente manera, fíjese. Toda esta parte me dio menos 3. Quiere decir que la pareja de menos 2 es este valor de menos 3. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ese menos 3 vengo y lo escribo en el conjunto B, o sea, en el codominio, tal y como lo acabo de hacer en este momento. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora con el menos 1? Voy a hacer exactamente lo mismo. Quiero encontrarle cuál es la pareja de menos 1, o sea, cuál es la y de ese menos 1. Entonces voy a escribir este menos 1 y lo voy a sustituir aquí en esta x del siguiente modo. Fíjese que yo lo he sustituido esa x tanto aquí, ¿verdad?, como aquí. Es decir, cambié este valor de x por el menos 1 entre paréntesis. Siempre es importante ponerse ese paréntesis. Como entre el 2 y la x hay un por, también a la hora que lo meto en la calculadora, entre el 2 y el paréntesis, debo escribir un por o simplemente sobreentenderlo, porque la calculadora lo va a resolver sin ningún tipo de problema. Entonces, vengo por acá y vamos a resolver esto de acá. Fíjese que esto, f de menos 1, se lee así, f de menos 1. Esto sería como la imagen de menos 1. O sea, la parejita de menos 1 es igual a 2 por menos 1 más 1. O sea, resuelvo esa parte de la derecha. Entonces escribo 2 por, escribo menos 1 acá, luego más 1. Resulta que esto me da menos 1. Entonces voy escribiendo mi resultado allí. Fíjese, el menos 1. Entonces, ¿cómo se leería esto? Que la imagen de menos 1, o sea, la imagen de este valorcito me dio menos 1 en este caso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que este menos 1 lo voy a bajar aquí y lo escribo en el conjunto B del siguiente modo. Allí. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ya finalmente con el último valor, que es 0? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a encontrarle la parejita a ese 0.
Entonces lo que voy a hacer es que ese 0 llego y lo voy a sustituir ahí en la x, pero lo voy a meter entre paréntesis. ¿Ok? Fíjese aquí un pequeño detalle. Aquí el pequeño detalle es que este f de x yo lo cambié por la y. Eso se puede hacer también. Yo puedo ponerle la f y ponerle un 0 aquí adentro, como lo hice anteriormente. Nada más que, recuerda, cuando lo dice aquí, vamos a ver, cuando lo dice ahí, ven, f de menos 1. Esto yo lo pude haber cambiado por una y. Bueno, en este caso, yo sí lo voy a hacer. Entonces, vamos a ver, yo lo voy a cambiar por una y. Tanto manteniendo el f de 0 como la y es igualmente válido. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que este valor de 0 lo estoy cambiando ahí en la x y siempre entre un paréntesis. ¿Qué es lo que hago? Simplemente sustituyo. Entonces me quedaría 2. No voy a escribir el por para que vean que la calculadora también me lo va a entender. Si yo quiero lo puedo escribir aquí en medio entre el 2 y el paréntesis. Pues no lo voy a hacer. Se lo dejo de tarea para que usted lo compruebe. Entonces, esto me da 1. Entonces quiere decir que el valor de y es 1. Entonces si x vale 0, cuando lo sustituí, inmediatamente me da el valor de y, o sea, me da la pareja de 0. ¿Qué es lo que hago con este 1? Pues simplemente lo escribo del otro lado, en el conjunto B. Muy bien. ¿Qué es lo que he logrado hacer hasta el momento? Bueno, básicamente es que el menos 2, que es un valor de x, está asociado con menos 3. Luego el menos 1 con el menos 1 y el 0 con el 1. ¿Cómo fue que yo logré definir esto? Básicamente por el criterio. El criterio le ordenó a estos valores de x asociarse con estos valores de y. Por decirlo de alguna manera, le ordenó a los valores de x cómo es que deben asociarse. Recuerde que este criterio puede ser diferente. Puede haber tenido un 3 aquí, puede haber tenido un al cuadrado en la x, puede haber tenido un menos 80. El criterio siempre cambia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver lo siguiente. En esta función, el dominio, ¿cuál es el dominio? El dominio son todos los valores de A, o sea, es el conjunto A. En este caso sería el menos 2, el menos 1 y el 0. Fíjese que aquí lo escribí el dominio. Menos 2, 1 y 0. Ahora, el ámbito. ¿Cuál era el ámbito? Son todos los valores de B que están asociados con algún elemento en X, fíjese. Entonces aquí, como todos los elementos están asociados, entonces el ámbito sería menos 3, menos 1 y 1. Ahora, esto es importante, ver lo siguiente, que yo podría decir que menos 3 es la imagen de menos 2. Pero también yo podría decir que menos 2 es preimagen de menos 3. De igual manera, este menos 1 de acá es imagen de este menos 1 de acá. Pero también yo podría decir que este menos 1 de acá es preimagen de este 1 de aquí. Muy bien. Este 1, vamos a ver. Es imagen de 0. O sea, este 1 es imagen de 0. Pero también yo podría decir que 0 es preimagen de 1, tal y como está acá. Bueno, aquí le corregí un menos, que había cometido un dedazo. Finalmente, voy a escribir el gráfico de esta función, que son todos los pares ordenados. Es decir, fíjese, el menos 2 con el menos 3, fíjese en un par ordenado, x, y. X vale menos 2, y vale menos 3. Igual x y y lo escribo en un par ordenado. De igual manera, la x0 y la y1 en otro par ordenado, tal y como lo presento en este momento. A continuación voy a hacer la gráfica de esta función.
Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a dibujar este par ordenado. Entonces, el primer par ordenado sería menos 2, este de acá, menos 2, menos 3, que sería este puntico de acá. Fíjese que este punto, el punto Q, en dirección a X vale menos 2, ahí está. Recordemos que este es el eje X y este otro de acá es el eje Y. Entonces, este punto en X vale menos 2, pero en Y vale menos 3. Aquí siguiendo la manita, ¿verdad? Ahora voy a hacer el punto menos 1, 1. Lo grafico del siguiente modo. Entonces, este puntico de acá en X, del punto, llego hasta el eje X allí, ¿verdad? Y vale menos 1. Ahora, desde el punto hasta el eje Y, vengo acá y vale también menos 1 en el eje Y. Finalmente, hago el último puntico que sería el 0,1. Entonces fíjese que este puntico en el eje X vale 0, pero en el eje Y vale 1. Y esta sería la gráfica de esta función con este dominio. Ahora lo que voy a hacer es que esta misma función, lo único que le voy a hacer es que le voy a cambiar el dominio, es decir, que voy a agregarle dos punticos más al dominio. Es decir, voy a hacer menos 2, menos 1, 0 y voy a ponerle el 2 y el 3, por ejemplo. Es decir, casi todo va a ser idéntico. Nada más que le voy a agregar 2 puntos más al dominio. Ok, acá tenemos la variación al ejercicio. Fíjese que es el mismo ejercicio anterior, lo único que le agregué fue que en el dominio ahora vamos a tener dos elementos más, que sería este 2 y este 3 de acá. Entonces quiere decir que el dominio se hizo más grande, es decir, hay más elementos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar estos dos elementos extras aquí. Entonces, esos dos elementos, si los agrego, serían el 2 y el 3, tal y como lo acabo de hacer en el diagrama de Venn. ¿Qué es lo que debería hacer? Recuerde que lo que debo hacer es simplemente sustituir. Quiere decir que este 2 lo voy a cambiar aquí en lugar de la X. Entonces yo diría 2 por, acuérdese que escribo este 2 entre paréntesis ahí en lugar de la X, ¿verdad? Escribo más 1, resulta que esto me da 5. Entonces voy escribiendo ese valor en el conjunto B o en el codominio, ¿verdad? Análogamente hago lo mismo con el 3. Entonces voy a cambiarlo acá, vamos a ver. Sería exactamente lo mismo, nada más que le cambiamos el 3 acá, tecla igual, y esto me da 7. Entonces escribo la respuesta allí y voy a ir haciendo la relación. El 2 iría con el 5 y el 3 iría con el 7. Entonces, el dominio se amplió, ¿verdad? Sería exactamente igual que el anterior, agregándole los dos elementos que tenemos ahora, que sería el 2 y el 3. El ámbito sería todos los elementos que tienen una imagen, ¿ok? Entonces veamos que todos están, el ámbito son todos los elementos que están relacionados, o sea que son imágenes. En este caso sería el menos 3, el menos 1, el 1, el 5 y el 7. El gráfico. ¿Cómo se obtiene el gráfico? Bueno, el gráfico es tan sencillo como escribir todos estos pares juntos, separados por una coma. Entonces el menos 2 con el menos 3, ahí lo tenemos. El menos 1 con el 1. El 2 con el 5 en este caso. El 3 con el 7. Escribir todos los pares ordenados tales como aparece allí. Si usted se da cuenta, los únicos dos pares ordenados que se agregan a la lista sería el 2, 5 y el 3, 7. O sea, estos dos últimos pares ordenados de allí. Entonces vamos a graficarlos. El 2, 5 sería este punto de acá. Fíjese que este punto
Si hago en dirección a X, llego a 2. Y si hago en dirección a Y, llego a 5. El 3, 7, voy a graficarlo, sería este de aquí arriba. Fíjese que este punto, si le hago en dirección a X, llego a 3. Y si le hago en dirección a Y, llegaría aquí a 7. Muy bien. ¿A qué queremos llegar hasta este punto? Lo que queremos llegar es que entre más elementos tenga el dominio, mayor cantidad de puntos se me van a agregar en la gráfica, o sea, en el dibujo. ¿Ok? Repito, a mayor cantidad de puntos, mayor cantidad de elementos en la gráfica. ¿Ok? Muy bien. Siguiendo esta idea, aquí nosotros notamos que en el siguiente ejercicio, fíjese que cambié el dominio. Ahora el dominio ya no tiene ni 3 elementos, ni 5, ni 6 elementos, sino que ahora el dominio es R. ¿Cuántos elementos hay en R? Hay infinitos. Entonces, quiere decir que si yo quisiera hacerle la gráfica a esta función, que fíjese que es el mismo criterio, tendría que hacer una cantidad infinita de puntos. ¿Ok? Entonces, yo debería empezar a graficar puntos y me empezaría a hacer algo como esto. Fíjese. Conforme yo hago puntos, entre más puntos tenga el dominio, mayor cantidad de puntos en la gráfica, tal y como lo estoy mostrando acá. Si yo hiciera un montón de puntos, empezaría a hacer punto tan seguidos, ¿verdad? Serían puntos tan seguidos, tal y como lo estoy mostrando acá, que uno lo que empezaría a ver básicamente es una línea continua. Fíjese como lo estoy haciendo ahorita aquí. Ahí estoy graficando puntos muy rápido con la computadora, pero esos puntos están tan pegados unos de otros, ¿verdad? Porque el dominio es R, que lo que uno empieza a ver es una línea continua. Y eso es la idea que está detrás de una gráfica de una función. Muy bien. En el siguiente ejercicio dice que tenemos que determinar si las siguientes gráficas son funciones o no. Bueno, aquí tenemos una gráfica. Para determinar si una gráfica es o no es una función, yo lo que voy a hacer es empezar a trazar líneas verticales, tal y como esta que está aquí en azul. Fíjese, usted trazaría una línea por allí. La idea es que usted empiece a trazar líneas verticales del siguiente modo. ¿Ok? Fíjese que hasta aquí ninguna de las líneas que he trazado o que estoy moviendo en esta línea, ¿verdad? En ningún momento me ha tocado la gráfica. Pero fíjese que llega un momento en el cual una línea vertical sí me ha cortado la gráfica. En este caso, aquí, como lo estoy mostrando, esta línea en azul me ha cortado la gráfica de la función y lo ha hecho en 2 puntos. Entonces, con solo eso, yo ya puedo decir de que esta gráfica no corresponde a una función. Muy bien, ¿por qué razón? Porque si usted se da cuenta, en el momento en que esta gráfica en azul me ha cortado esta línea en azul me ha cortado la gráfica, fíjese que ha pasado por estos 2 puntos que está aquí en rojo. Entonces, recordemos que una gráfica de una función en realidad son puntos muy pegados, ¿verdad? Son puntos tan pegados que lo que hace es que uno ve una línea continua. Entonces, en este caso, vemos que este punto que estoy señalando con el cursor, tiene un valor en X y un valor en Y. En este caso está Y1. Pero también este otro puntico de abajo, también tiene un valor de X y un valor de Y. Pero el asunto es que cuando la gráfica me corta, cuando la línea me corta la gráfica en 2 o más puntos, lo que quiere decir es que estos 2 puntos, fíjese, tienen el mismo valor de X. Esto se traduce en que esta X de acá
en realidad está relacionándose con este valor de y este otro valor de y acá. O sea, quiere decir que tenemos un valor del dominio, o sea, esta x, relacionándose con dos valores de y. Y resulta que eso es algo que me indicaba, ¿verdad? En las propiedades de lo que era una función. Esto me indicaba que no era una función, básicamente. ¿Por qué? Porque tenemos un valor de x relacionándose con dos valores de y. Entonces, en resumidas cuentas, si trazamos líneas verticales, siempre líneas verticales en el sentido de esta azul, ¿verdad? Por ejemplo, esta. Todas estas que yo estoy trazando acá son líneas verticales. Si una de esas líneas o al menos una de esas líneas verticales me corta la gráfica en 2 puntos, entonces ya es suficiente para decir que esta función aquí, que esta gráfica original, no corresponde a una función. ¿Por qué? Porque si me cortan 2 puntos, quiere decir que esos 2 puntos tendrían el mismo valor de x. Eso se traduce en que esta x está relacionándose con 2y, y eso no puede suceder en una función. De igual manera, si usted se da cuenta por acá, este es un valor en x. Resulta que el dominio de esta función es R. Y sabemos que todos los elementos del dominio deben tener una imagen. Si usted se da cuenta, aquí donde está pasando esta línea en azul, aquí no hay gráfica. Y si no hay gráfica es porque este valor de x no encontró con quién asociarse. O sea, quiere decir que el dominio, el ser R, técnicamente me tendría que decir que cualquier valor en el eje x debería haber encontrado una y. Pero eso no sucedió. Ejemplo, este valor donde estoy aquí en x, ¿verdad? Este no encontró un valor de y. ¿Por qué? Porque no hay gráfica. Entonces, por esta razón decimos que no es una función. Y ahí tenemos la justificación. Puede darle pausa y leerla. En el siguiente ejemplo, igual lo que vamos a hacer es trazar líneas verticales para asegurarme de que esta gráfica para asegurarme de que esta línea vertical no corte a la gráfica en 2 o más puntos. Si alguna de las líneas horizontales que yo trace me corta la gráfica en 2 o más puntos, es suficiente para decir que no es función. Fíjese una cosa, que esta gráfica tiene 2 flechitas, tanto acá en la parte derecha como en la parte izquierda. Quiere decir que eso continuaría infinitamente. Entonces, si yo empiezo a trazar líneas verticales por acá, y continúo hacia allá, digámosle, hacia allá, porque eso sigue, ¿verdad? La flechita me dice que eso continúa infinitamente. Esa gráfica, esa línea en azul, nunca cortaría a la gráfica en negro en más de 2 puntos. Siempre sería en un punto, en este rojito. Siempre sería en el punto rojo que la corta. Entonces, por ese lado, no hay ningún problema. Uno podría casi asegurar de que esto es una función. El problema está en este huequito que está acá de la función. Fíjese. Si yo me vengo con esta línea, vamos a hacerla por aquí. Vamos a verla ahí. Vamos a... Si me vengo ahí, en ese huequito está porque básicamente esta X no encontró una Y. Por eso es que está el huequito. Si esto es como haber agarrado la gráfica y haber sacado un punto. ¿Por qué saqué ese punto? Básicamente porque este valor de X no pudo asociarse con el valor de Y. Por eso es que está el hueco. Y técnicamente estaremos diciendo que hay un valor aquí en este dominio, el dominio es R, fíjese, hay un valor acá que no se asoció.
pero me está diciendo f definida de R en R que el dominio es R. Esto quiere decir que yo debo garantizar que todos los elementos en el eje X, absolutamente todos, deben tener una Y. ¿Por qué? Porque el dominio es R. Y sabemos que en una función todos los elementos del dominio deben asociarse. Pero resulta que esta X, aquí donde estoy parado, resulta que esta X no encontró un valor de Y. ¿Cómo me doy cuenta que no encontré el valor de Y? Porque hay un huequito. Entonces quiere decir que ese pequeño detalle es el que me indica a mí de que esto no es una función. Muy bien. Aquí dejo la justificación, puede ponerle pausa al video y leerla. En el siguiente ejemplo igual, siempre empiezo a trazar líneas verticales. Recuerde que estas flechitas al comienzo y al final de la gráfica me indica que eso sigue. Entonces recuerde que si yo trazo líneas verticales y encuentro un punto de la gráfica en el cual la línea vertical me lo cortó en 2 o más puntos, entonces eso es suficiente para decir que la gráfica no corresponde a una función. Si usted se da cuenta acá, yo continúo trazando líneas verticales y en ningún punto encuentro un corte a la gráfica en 2 o más puntos. Y si continúo ahí indefinidamente nunca lo encontraría. Entonces por este lado yo podría afirmar de que no hay ningún problema. Ahora, como el dominio es R y esto no tiene ni huecos ni discontinuidades, entonces aquí con toda certeza podemos afirmar de que esta sí corresponde a una función. Muchas gracias.